Bienvenidos al podcast Aliviando el Sufrimiento Humano. En este podcast hablaremos sobre salud mental, neurociencia, psicoterapia, trauma psicológico y tendremos conversaciones con los héroes alrededor del mundo que están aliviando el sufrimiento humano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión más, un episodio más de este podcast que se llama Aliviando el Sufrimiento Humano. Y bueno, hoy tenemos como invitada a la doctora Anabel González, que se conecta desde España, La Coruña. ¿Es así, Anabel? Así es. Pues qué rico poder poder platicar, contigo. Para las personas que no conozcan a Anabel, les cuento brevemente que Anabel González Vázquez, ella tiene formación, obtuvo su licenciatura en medicina y cirugía, posteriormente hizo su especialidad en psiquiatría por el Hospital Universitario de Santiago de Compostela, España. Obtuvo su doctorado summa cum laude en medicina y cirugía por la Universidad de Santiago de Compostela en España. Ella cuenta con grado en criminología, curso de posgrado en psicología clínica de la infancia y la adolescencia y curso de posgrado de terapia cognitiva analítica para trastornos de la personalidad, entre otros, ¿no? Más adelante, ella hizo su entrenamiento, su formación básica en el nivel 1 en 1999 en EMDR, y ahora ella es consultora certificada, entrenadora de EMDR por la Asociación de EMDR España. Ella es autora y articulista de diversos libros, ¿no? Entre ellos los más recientes, Lo bueno de tener un mal día, ¿no? Que es un libro de divulgación general, ¿no? Las cicatrices no duelen. Los famosos libros de No soy yo, entendiendo el trauma complejo, el apego y la disociación, una guía para pacientes, trastornos de identidad disociativo, personalidad múltiple, que coescribiste con Dolores Mosquera, y MDR y disociación, el abordaje progresivo, también un libro que has coescrito con Dolores Mosquera. Pues muchas gracias, Anabel, por aceptar estar aquí con nosotros. Encantada de estar aquí un ratillo charlando. Gracias, Anabel. Oye, pues mi primera pregunta es, cuéntame, ¿tú desde niña siempre quisiste ser médico, ser doctor? Médico sí, aunque tenía ahí cierta duda con Bellas Artes, pero más bien medicina sí. Lo que no tenía tan claro era qué tipo de especialidad. De Fui medicina. pasando así por varias opciones y al final, bueno, estoy muy contenta con la que elegí, pero bueno, pasé por varias posibilidades porque me gustaban muchas cosas distintas de la medicina. Claro. ¿Y cómo fue que te decidiste por la psiquiatría? Pues me fue pareciendo como más interesante el sistema nervioso, entonces, bueno, estuve barajando la neurocirugía, la neurología, pero cuando iba pasando por las especialidades y veía lo que eran en la práctica, me pareció mucho más interesante la parte de la psiquiatría que estar pues, en quirófano con un paciente con el que no podías hablar o tratando enfermedades degenerativas que bueno, tienen su interés, pero esto me parecía como más... como que me iba a hacer pensar más y a mí pensar es una cosa que me gusta mucho y romperme los esquemas y darle vueltas a los temas y bueno, sí, aquí sigo dándole vueltas a las cosas. Claro. Oye, ¿cómo fue para ti o en qué momento tú descubres el MDR? ¿Fue cuando estabas en la universidad, cuando saliste? No, estaba haciendo precisamente el posgrado este de cognitivo analítica, Ujú. que estuvimos, bueno, pues un año trabajando con este abordaje y en medio los organizadores estaban haciendo el curso de formación básica y les dije, no, tenéis que veniros a esto y allá fuimos con toda nuestra cara de escepticismo porque entonces era una cosa que no se conocía y sonaba la verdad bastante Claro. extraña, pero bueno, empecé a probar, la verdad me gustó mucho y hasta hoy. ¿Y qué fue lo que te convenció justo eso, poder probar, ver en los Bueno, pacientes? el ensayarlo y ver un poco los efectos, porque yo llevaba ya unos años trabajando con otro tipo de orientaciones y bueno, había pacientes a los que les ayudaba, pero el trabajo con MDR es diferente. Y entonces había pacientes que a lo mejor conseguían entender lo que les pasaba, que realmente querían hacer cambios, pero era como que estaban atascados en un lugar y no conseguían pasar de ahí, ¿no? Entonces, ver cómo algunos de ellos podían hacer como un clic una vez que empezabas a trabajar desde esta otra perspectiva,
me pareció muy interesante. Y además que yo creo que una cosa que tiene de diferente es que el efecto lo ves. Ujú. O sea, en otras, yo cuando hablo con mis compañeros psiquiatras a veces les decía, para que lo entendieran, que MDR es como una terapia un poco farmacológica, me explico, ¿no? Sí, claro, Eh, que el efecto de un fármaco tú a veces lo ves cuando lo administras, ¿no? No claro, siempre, por supuesto, un antidepresivo lleva semanas, pero otros fármacos puedes ver el efecto y con las psicoterapias en general no es así. Vas viendo como poco a poco, va viendo cambios, ¿no? Y rara vez en medio de la consulta se produce un cambio, ¿no? Pero en MDR muchas veces, no siempre tampoco, pero muchas veces tú puedes ver en consulta el efecto que está produciendo y el paciente lo puede notar, ¿no? Y bueno, me pareció como intrigante, me pareció como muy curioso y además yo cuando empecé a trabajar con MDR, aunque había también recorrido otros modelos, no trabajaba con una orientación de trauma. claro. Y para mí fueron las dos cosas juntas, entrar en el campo del trauma, entrar en el trabajo con MDR y entrar en el terreno de la disociación. Y entonces fue, claro, como haber tenido delante de mí un montón de cosas que hasta entonces no estaba viendo, ¿no? Claro. Me pareció muy interesante, ¿no? Qué interesante eso que comentas. ¿Y cómo entonces fue descubrir el mundo del trauma? Porque es como profundizar, estudiar psicotraumatología. ¿En qué te ayudó a ti como, justo como psiquiatra, como médico? ¿Qué pudiste vislumbrar, ver o desde otra posición? Hombre, yo creo que podías ver la parte de atrás, la parte de adentro y la historia que había llevado a la gente a estar donde Ujú. estaba. Y yo creo que hay cosas que si no las pones en ese contexto más amplio, ¿no? Del trasfondo, de la historia, descontextualizadas es que no se entiende absolutamente nada, Ujú. ¿no? O poco puedes entender o realmente no tienes los elementos suficientes como para poder cambiar las cosas. Y el primer cambio que se tiene que producir es que la persona se entienda a sí mismo. Entonces, si nosotros estamos con recetas más limitadas, muy basadas en el aquí y ahora, hay personas a las que podemos ayudar, pero hay otros que necesitan entender todo, Claro. entender lo que les ocurre. Y entender es una palabra muy grande para personas Ujú. que a lo mejor han crecido en la incomprensión o en el abandono o en situaciones relacionales muy graves, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo creo que nos aporta esto, una posibilidad de comprender y también de trabajar a un nivel de profundidad mayor. Claro. Anabel, ¿cómo fue entonces para ti como psiquiatra que quisieras dedicarte a la psicoterapia? Porque no todos los psiquiatras hacen psicoterapia, ¿no? ¿Cómo lo descubriste tú? Desde un inicio tú quisiste. Sí, bueno, a mí la psicoterapia me gustaba porque lo de la farmacoterapia me parece soberanamente aburrido. Em, es que tenemos cuatro cosas, luego 50.000 variantes de cada cosa, Exacto. pero la parte de farmacoterapia, yo lo pensaba el primer año de residencia, si tengo que dedicarme a esto solo el resto de mi vida, me muero de aburrimiento. Y a mí el aburrimiento es una sensación de la que suelo escapar, ¿no? Y además, bueno, yo creo que es como funcionar con una única herramienta cuando hay un montón de otras cosas que puedes hacer y con una sola herramienta puedes a lo mejor hacer muy bien alguna cosa que encaja con eso. Es decir, si quieres clavar un clavo, pues un martillo es una buena herramienta, pero para cerrar un tablón, no. Ujú. Entonces, bueno, yo esto lo tenía claro desde el principio y empecé los primeros meses fueron con un abordaje puramente farmacológico y bueno, pues mira, tiene su interés y yo los fármacos por supuesto que los utilizo y creo que son importantes para muchas personas y muy útiles, pero no hay ninguna cosa en el mundo que lo solucione absolutamente todo, ¿no? Que a veces ese es un paradigma bien interesante en el campo de la salud mental en general, ¿no? Cuando un trastorno de la personalidad, un trastorno disociativo, un trastorno de los que hablaremos más adelante, ¿no? El propio conversivo, es un tratamiento que solamente requiere intervención farmacológica, ¿no? A veces los terapeutas
creo que cuando no tenemos la suficiente formación en psicotrauma, solamente decimos, no, pues esto es genético, mándelo al psiquiatra, derívelo y que lo medique, ¿no? Y es lo único que se puede hacer por este paciente. Es como la Bueno, visión general, ¿no? lo que pasa es que yo creo que algo sea genético tampoco implica, mientras no tengamos un tratamiento genético, Ujú. tampoco implica que eso sea lo único que podamos hacer, ¿no? Exacto. La diabetes puede tener un componente genético, pero muchas personas tienen que tomar insulina porque, ¿no? Porque si no, no lo podemos solucionar. Entonces, el tratamiento no va asociado directamente al origen. Por supuesto que hay enfermedades que tienen mayor componente genético, y bueno, tenemos que tener eso en cuenta. Yo creo que tampoco tenemos que caer nosotros ahora en un reduccionismo traumático y pensar que el trauma lo causa todo y que con terapias orientadas al trauma también lo vamos a solucionar todo. Habrá cosas que requieran tratamiento farmacológico. Claro. Que es como una visión integradora, ¿no? El episodio pasado conversaba con Dolores Mosquera y hablábamos un poquito sobre, digo, parece que la salud mental está disociada, porque como que cada campo, cada área está por su lado, ¿no? Los psiquiatras con sus congresos, los de MDR con sus congresos, los de trastornos límites de la personalidad con sus congresos, ¿no? Para ti, ¿cómo en tu trabajo has podido integrar, sobre todo por lo que decías, para poder ver el bienestar del paciente, el efecto que se vea? A ver, yo creo que integramos todos. Lo que pasa es que si luego tú te especializas en un campo, pues bueno, pues te formas y te metes más en ese terreno. Y no creo que Claro. tampoco todos podamos saber muchísimo de todo. Es inviable. En general, si tú tienes una visión como muy dogmática de una tendencia, como empieces a trabajar y tengas que ver todo tipo de pacientes, se te quita enseguida. Yo lo veo en la psiquiatría pública, la gente que viene con una idea, pues los psicólogos muy cognitivo-conductual, enseguida tienen que empezar a funcionar con cosas diferentes porque Claro. los pacientes te llevan ahí. No, bueno, por mucho que te Ujú. guste tu herramienta, no te vale para todo, ¿no? Y a mí me gusta la terapia, pero hay pacientes que necesitan medicación y no hay ningún problema. Yo creo que Exacto. es más una cuestión de que conozcas otros modelos, porque formarse en psicoterapia lleva tiempo y te tiene que gustar. Entonces, bueno, pues hay veces que los profesionales no tienen esa formación y a veces si tienes la formación no tienes el tiempo. Yo creo Ujú. que hay muchas cosas que decimos de cómo está la salud mental, de lo que hacen los psiquiatras, de lo que hacen los psicólogos, y realmente yo creo que tenemos un gravísimo problema, no sé cómo estáis ahí, pero aquí estamos fatal de medios materiales. Entonces, Ujú. si tú tienes una consulta de psiquiatría con 20 pacientes en una mañana, la idea de formarte en psicoterapia es que ni te lo planteas, porque es que ¿qué psicoterapia vas a poder hacer? Sí, Hacía, claro. yo le llamaba hacer psicoterapia en spray, porque eran como pequeñas pildorillas, lo máximo que podías hacer en esas condiciones. Y así está mucha gente, eligiendo entre ver a 20 en una mañana o verlos cada 6 meses. Ok. Y Y, los psicólogos, pues cada mes o cada mes y medio o cada 3 meses. ¿Mm? Entonces, ya no es tanto la formación ni la ideología, es la realidad. Y la realidad es que no se aportan medios ni de lejos, o sea, haría falta mucho más de 4 veces más, pero por lo menos claro, 4 veces más, ¿no? Y estamos, claro. eso no va a ocurrir. Ok. ¿Cómo es tu trabajo en la actualidad? ¿Tú trabajas en un hospital? Yo trabajo en un hospital, en el hospital de día, Ujú. y llevo un pequeño programa de trauma y disociación Ujú. y alguna cosa de programa sociosanitario. Y este programa de trauma y disociación, ¿cómo es? ¿Cualquier paciente es derivado ahí? Nos ¿Haces envían algo? pacientes de las unidades de salud mental que tienen pues, una historia de trauma en general, trauma temprano, trauma grave, que no está evolucionando con la terapia habitual, ¿no? ¿La terapia habitual es MDR o algún tipo de abordaje diferente? Depende del profesional, Ok, depende de la ok. formación que tenga el profesional. Que yo veo mucho que a ti te gusta mucho la investigación, ¿no? Que es muy importante y muy necesaria, ¿no? Mm. ¿Cómo te ha ayudado a ti en tu práctica clínica el poder profundizar?
Bueno, yo hago investigación por vicio, porque no estoy tampoco en carrera universitaria, tengo ciertos vínculos con la universidad, pero no es mi terreno central, ¿no? Pero a mí me gusta, bueno, plantearme preguntas y tratar de resolverlas con Mm, hechos. Yo me defino como científica y creo que necesitamos esa visión que no esté basado en lo que a mí me parece o lo que yo creo, exacto, sino que esté basada en datos. Es cierto que, bueno, todo es relativo, pero no tanto, ¿no? Hay cosas que no son tan relativas. Entonces, yo creo que hay veces, y en el campo de la psicoterapia del trauma nos pasa un poco, que nos contamos unos a otros una serie de cosas, nos funciona con un paciente, lo elevamos a categoría universal y nos vamos creyendo nuestras propias ideas. Y yo creo que eso es una deriva preocupante, ¿no? Para todas las orientaciones y para esta que está como creciendo. Para mí es muy importante como que crezca bien. Una de las cosas que a mí me han gustado siempre de MDR es que siempre ha tratado de demostrar lo que plantea y está todo el rato cuestionándose por qué funciona esto, dónde funciona, hasta qué punto. Y yo pienso que esto es interesante, ¿no? Si no, en la psicoterapia es que se presta muchísimo al desbarre. Y es claro. cierto que hay cosas que nos pueden funcionar, pero quizás nos funcionan por nuestras características personales o por la relación que tenemos con el paciente. Necesitamos cuestionarnos un poquito y retroalimentarnos con la investigación. Es cierto que no podemos trasladar directamente lo que dice la investigación a nuestra práctica clínica, pero es muy importante que estemos informados por lo menos y que nos planteemos lo que hacemos un poco desde esta perspectiva. Qué interesante. Y fíjate, qué buena visión. ¿Cuál sería para ti como las preguntas, los interrogantes que a través del uso del MDR aún se tienen que contestar, aún se tienen que validar, aún tenemos que buscar más contundencia científica de que lo que decimos que hace, hace? Mil cosas, mil cosas. Ujú. A ver, yo creo que tenemos que comprobar qué nivel de eficacia tiene en distintas patologías, aunque es cierto que las terapias de trauma y MDR en concreto no trabajan orientado a la patología, no trabajan orientado al síntoma. Tenemos que ver de cara a comparar con la eficacia que pueden tener otros abordajes cómo funciona. Pero lo que falta muchísimo, muchísimo por demostrar es todas las variaciones que se hacen en algunos casos. ¿Qué efecto específico tienen determinado tipo de abordajes? Y en lo que estamos teniendo un grandísimo debate que no se acabará en bastante tiempo es en cómo se prepara y se cuestiona incluso si hay que preparar o no hay que preparar al paciente para entrar en el trabajo de trauma, ¿no? Y qué es preparar al paciente para entrar en el trabajo de trauma y cómo se hace, ¿no? Ujú. Ahí, bueno, nos falta también definir estas fases, ¿no? Está como muy definido cómo trabajamos un recuerdo cuando ya la persona está preparada para entrar en él, pero todo el proceso de cómo identificar cuál es la base de la patología, qué experiencias son las fundamentales, en cuáles hay que trabajar, ahí no tenemos nada definido y es una parte fundamental. Y toda esa parte de la preparación, ¿no?, que hacemos en los casos más graves, las personas muy desconectadas emocionalmente, cómo les ayudamos, qué tipo de proceso hay que hacer para poder llegar en algún momento a trabajar con las experiencias. Todo esto aún falta mucho por desarrollarlo, ¿no? Y estos inquietantes son algo que solamente MDR tendría que, digo, evidentemente hay que buscar una respuesta, pero mi pregunta es, ¿solo MDR o es como el universo de la psicotraumatología el que debe de contestar estas inquietudes? Ambas. Lo que pasa es que yo Ujú. creo que también cada psicoterapia tiene sus particularidades y probablemente muchos temas sean comunes, pero después yo creo que necesitamos encontrar la preparación específica, porque nosotros trabajamos con ingredientes particulares que tienen unos efectos determinados y tenemos que contar un poco con ello, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que en psicotraumatología en general se ha hecho como mucha combinación de modelos y de técnicas y por lo menos en el campo de MDR yo creo que eso a veces ha ido en detrimento de la coherencia del modelo, del planteamiento, de la estructura del tratamiento, ¿no?
y que hay que pensar cada uno desde su orientación sin que sean incompatibles, ¿no? En concreto aquí, ¿qué es lo que nosotros tenemos que preparar y cómo lo podemos preparar, ¿no? Ujú. Y desde tu visión y experiencia, ¿tú crees que esto se pueda lograr desde, por ejemplo, no sé, ahorita estoy pensando, crear una carrera específica de psicotraumatología, una maestría, evidentemente doctorados, que a veces en otras partes del mundo no se encuentran, ¿no? Pero como carrera de formación, ¿no? De que más que estudiar solo psicología ya enfocado a la psicotrauma. Bueno, yo creo que una formación postgraduada Okay. tiene sentido, ¿no? Porque no es algo que aprendamos en un curso aislado. Sí, Hay claro. como muchos aspectos y muchos matices que tener en cuenta. Una carrera, no sé, no creo, ¿no? Yo creo que se puede estudiar psicología y aprender distintos abordajes y que eso también te enriquece al final como Okay. profesional, ¿no? Ok, muy bien. Y y justamente ya en el trabajo clínico que tú has hecho, pues en el mundo del MDR tú te gustó, quisiste enfocarte, como dices, los pacientes nos van llevando, ¿no? A final de cuentas, a este tema de los trastornos disociativos, ¿no? Para ti, ¿cómo fue el descubrir esta, que es una especialización? No tuve otro remedio, como tú dices, los pacientes son los Ujú. culpables de todo. Sí. Y la primera paciente que se me ocurrió trabajar con ella tenía un trastorno disociativo grave que no vi, hasta que lo vi, Ujú, claro. ujú. Y entonces me tuve que poner a estudiar las dos cosas a la vez, porque es una paciente con a la que yo tenía que seguir tratando, era una paciente muy complicada. Y bueno, me metí a hacer la formación de la Asociación Internacional de Trauma y Disociación, que era lo que había en Sí. online en aquel momento, y fueron las dos cosas juntas. Por eso para mí también, pues parte de mis publicaciones van un poco en esta línea, que es en la que luego he seguido profundizando, porque tampoco había en aquellos momentos muchas publicaciones en español de las que uno pudiese echar mano. Que claro, entendemos, ¿no? Que un poco fue un poco similar el crecimiento del MDR, porque es prácticamente un modelo muy nuevo, ¿no? Podría decir yo hasta, no sé si bebé o niño, infante o adolescente, ¿qué dirías tú? Pero y al mismo tiempo el descubrir esta situación de la disociación. Un poco tú lo que hiciste fue unirlos, ¿no? Sí, sí, pero ya te digo, es que vinieron juntos desde el primerísimo paciente que traté, ¿no? Y una vez, claro, que ves un caso claro que durante años no habías visto, te pones a mirar y ves más, claro, y ya la cosa ya no tuvo vuelta atrás. Ya. Sí que parece un poco, y yo creo que también con respecto al trauma, ¿no? Muchas cosas no las ves si no las exploras, pero una vez que empiezas a verlas ya no puedes dejar de verlas, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo le explicarías tú a los terapeutas que apenas están teniendo esta aproximación al mundo del trauma, a veces no solamente el MDR, o que acaban de tener su formación en MDR, cómo ver esas señales, cómo ver qué es este trastorno disociativo, cómo verlo, cómo observarlo, cómo detectarlo? Hay una serie de indicadores que nos pueden orientar, pues personas con mucha pelea consigo mismos, esto no quiere decir que sean disociativos siempre, pero en ocasiones esa pelea representa a veces pues una cierta escisión, una cierta fragmentación de la personalidad, ¿no? Personas con muchos fenómenos egodistónicos que escuchan voces pero que luego no tienen otra clínica psicótica, pensamientos intrusivos, sensaciones o emociones que les vienen y que no les parecen suyas. Esto, ¿de dónde viene? ¿No? Pues muchas veces Mm. viene de compartimentos en los que están aislados pues, emociones, reacciones, recuerdos incluso, que la persona no puede integrar, ¿no? Lagunas de memoria, fenómenos de despersonalización o desrealización, verse desde fuera, sentirse desconectado de uno mismo. Y luego estarían los síntomas de la esfera somática, ¿no? Síntomas estos pseudoneurológicos o a veces síntomas ya de somatización en general, que muchas veces son indicadores de cuestiones emocionales no resueltas. Okay. Y es ahí cuando los terapeutas pues deben de buscar más, ¿qué sería? Entrenamiento, formación. ¿Cuál sería tu recomendación a un terapeuta que hoy está iniciando su entrenamiento en MDR?
Bueno, en el entrenamiento en MDR, mi consejo fundamental es que traten de supervisar los casos. Yo creo que más que aprenderlo todo por uno mismo, yo siempre le insisto mucho a la gente con las supervisiones, porque realmente los supervisores lo que son es gente que ya se ha equivocado en todos los sitios donde uno se podría equivocar. Entonces, para qué repetir errores si tienes a alguien que ya te pueda guiar un poco en ese proceso, ¿no? Entonces, si estamos empezando, pues no lo hagamos solos. Consultemos los casos y contrastemos, porque es que al principio yo creo que lo difícil es seleccionar casos simples, porque yo no sé lo que es un caso simple en lo que se refiere a trauma. Yo puedo pensar que una paciente con un poquito de ansiedad es un caso simple, pero igual es una persona que debajo de eso tiene una historia de traumatización compleja muy grande y algunos factores que pueden hacerme bastante difícil el acceso a los recuerdos o el trabajo con los recuerdos, ¿no? Entonces, mi principal consejo sería ese, ¿no? Y luego, algo que aquí nunca consigo que me hagan caso con respecto a la disociación, que es que pasen la escala que se les da y que le pregunten a los pacientes ejemplos de cualquier cosa que puntúe, aunque sea mínimamente, y Okay. que escuchen, ¿no? Porque yo creo que a veces lo que no entra dentro de nuestros modelos habituales como que no lo contemplamos, ¿no? O tenemos una escala que nos dicen que cubramos y o no la pasamos o la pasamos y la miramos así y decimos, ¿y ahora esto qué hago con ello? ¿No? Claro. Entonces, bueno, que lo exploren y que le pregunten a los pacientes, ¿no? Claro, porque es bien común, ¿no? Que el terapeuta que te dice, es que le hice la escala el DES 2, no sale, salió bajo, pero lo que te está narrando del paciente o que te está contando te hace mucho sentido de que puede ser disociación. Y este es Claro. un tema muy Y a común. veces, claro, aunque den puntuaciones bajas, bueno, pues esas puntuaciones pueden reflejar algunos síntomas importantes, ¿no? Quizás no hayan ocurrido muchas veces, pero pueden ocurrir en momentos altamente significativos, ¿no? Entonces, bueno, hay que pedir ejemplos. Yo creo que es fundamental que no valoremos nunca a un paciente por la puntuación de una escala. O sea, ¿hay algún ejemplo o síntoma disociativo que a ti te haya, no sé, asombrado descubrir que algún paciente pueda tener? No, yo creo que la psicopatología y las formas que encuentra la mente humana a veces para sobrevivir a lo que la vida nos trae siempre son sorprendentes, ¿no? Yo creo que en Sí, esta profesión nos sorprendemos, no particularmente de lo disociativo, que es sí, una sintomatología más. Lo que ocurre es que aquí, por lo menos, en lo que es la exploración psicopatológica que a nosotros nos enseñan, esta parte no está incluida y entonces son síntomas que te pueden sorprender si no los sueles explorar cuando los empiezas a buscar, porque te ujú, los encuentras, claro, son relativamente frecuentes, ¿no? Pasa un exacto. poco también con los conversivos, que generalmente tenemos como la idea de que son cuadros bastante raros y no lo son, estadísticamente son síntomas bastante frecuentes. Otra cosa es un cuadro súper aparatoso en el que la sintomatología principal y más visible es la conversiva, que esto puede no ser la mayoría, ¿no? Claro, claro. Gracias, ¿no? Muy, muy aleccionador. Por ejemplo, tengo una pregunta. Estamos en un punto de descubrir, bueno, hemos descubierto muchos de los tratamientos que pueden ayudar a todos estos trastornos. He escuchado yo muy poca gente hablar un poquito sobre la prevención, ¿no? ¿Los trastornos disociativos se pueden prevenir? Bueno, todo lo que nos ayude a reducir, lo que pasa es que cómo se previene esto, que no es fácil, Ujú, la traumatización temprana, ¿no? El trauma en la infancia y en la adolescencia nos ayudaría a reducir de un modo muy, muy importante la presencia de sintomatología disociativa y de muchas otras patologías, ¿no? El, el metaanálisis de Varese claro, decía que eliminando el trauma infantil, la tercera parte de las enfermedades mentales graves no se producirían. sí. ¿No? Que es un porcentaje muy importante. Y ya no estamos hablando de esquizofrenia y de trastorno bipolar, de patologías supuestamente genéticas, pero que tienen un componente ambiental también y que es uno de los principales factores de riesgo, ¿no? Exacto. Entonces, claro, ¿cómo se previene el trauma infantil? Esto tiene Es su todo un miga. tema. No es sencillo, no es sencillo, pero esa sería, ¿no? El foco podría estar ahí.
Y que es un poco también qué hace falta para que, no sé, otros campos, otras profesiones, no solo volteen a ver al campo de la salud mental, como dices, ¿no? Nos hagan caso de poder decir, previniendo la adversidad infantil, el trauma infantil, vamos a poder erradicar de tajo muchos de los problemas como sociedad estamos afrontando, ¿no? ¿Qué hace falta para que, desde tu punto de vista, para que nos escuchen? Que protestemos más. Yo creo que yo por lo Ujú. menos he salido de la pandemia como muy convencida de que no protesto lo suficiente. ¿Mm? Ok, Pues porque nos hemos acostumbrado, por lo menos en los sistemas públicos, a funcionar como es inaceptable funcionar. ujú, ¿Mm? Es verdad que aunque dotásemos todos los sistemas públicos de los recursos necesarios, no estaríamos haciendo ese trabajo de prevención, ¿no? Pero se podrían plantear cosas, bueno, pues si trabajamos con madres en situación de riesgo o con familias en situación de riesgo, a lo mejor en algunas puede ser difícil intervenir, pero a lo mejor en otras sí se podría dar un apoyo que podría jugar un papel importante, ¿no? Y esto, bueno, pues en mi área es impensable, ¿no? Todo este tema de la psiquiatría y de la psicología perinatal, ujú. vamos, si ya la postnatal estamos Es mal, ya complicado, esto es inviable, ¿no? sí, claro. Pero Es por ahí. no sé, habrá más cosas seguramente, ¿no? Hay muchas cosas Ujú. a nivel político y a nivel socioeconómico que se pueden hacer, ¿no? Que si mejoramos las condiciones de la gente, hay cosas que van a mejorar, pero no todas dependen de esto, ¿no? Hay otras cosas que dependen de cómo funcionan las familias y del cuidado de los niños, ¿no? Está todo mezclado, ¿no? Pues si se concilia más la vida familiar y laboral, pues bueno, Claro, pues los niños no crecerán tan solos, que los horarios y a veces los temas laborales tampoco dejan mucho margen a las familias para poder hacer las cosas de otro modo, ¿no? claro, claro. Es complicado, no tengo ninguna receta mágica. Ya sé, nadie la tenemos, pero sin embargo, yo creo que es algo a lo que tú has aportado mucho. Tú también has apostado mucho de tus recursos, de tu conocimiento a la divulgación general, ¿no? A que la gente en general, lo que yo digo, la psicología popular, que también necesita crecer, cambiar, ¿no? Porque lo que la gente hoy conoce sobre salud mental, sobre psicología, pues bueno, a veces está ya muy desfasado, ¿no? Has escrito varios libros. Si tú pudieras sintetizar brevemente, ¿tú qué quisiste decirle a la gente con este libro de lo bueno de tener un mal día? Bueno, que yo creo que el kit del asunto está en gestionar el malestar, ¿no? Ya. Eh, Hay personas que tienen dificultades en gestionar el bienestar, también es verdad, ¿no? Pero lo complejo, porque la vida va asociada a momentos complicados y a situaciones difíciles, y el cómo naveguemos en ellas va a marcar bastante la diferencia, ¿no? Es el margen de maniobra que tenemos. No, no quiere decir que los factores pues estos psicosociales y socioeconómicos no cuenten, que cuentan muchísimo, pero el modo en el que nosotros gestionamos las cosas también cuenta, ¿no? Yo creo que hay como esta dicotomía, que es una dicotomía falsa entre el si quieres puedes, que es el extremo absurdo de un lado, y Claro, el no hay nada que el individuo pueda hacer si la sociedad no mejora, que es el otro extremo. Eh, Tenemos que encontrar una buena combinación, ¿no? De intentar que mejoren las situaciones reales de los países y de las personas, y que luego los individuos consigan también buscar una forma pues, lo más eficiente posible de gestionar su vida. Y este libro iba un poco por ahí, ¿no? Que ok, el centrarlo no en el bienestar, ¿no? Y en vamos a ser felices mirándonos al espejo y diciendo que todo está bien, ok. sino, bueno, a ver cómo llevamos los días malos. Ahí es donde realmente se entrena nuestro sistema y donde adquirimos capacidades para gestionar luego las malas temporadas o las situaciones realmente graves, ¿no? Ok, muy bien. Y con tu siguiente libro que fue Las cicatrices no duelen, que ahí ya pudiste abordar más sobre qué es el MDR y llevarlo a la divulgación pública, ¿no?
Sí, bueno, me interesaba el tema de MDR, la editorial, el primer libro que hicimos juntos fue el otro, que era un libro como más general, ¿no? Y este de entrada no les parecía porque no entendían tampoco de qué iban ni conocían la terapia, era como un poco más específico. Pero este es un libro muy natural para mí porque yo llevo trabajando con MDR pues muchísimo tiempo, ¿no? Y cuenta pues un poco estas cosas que me estás preguntando, un poquito mi historia dentro de la salud mental y también las rutas que yo he visto, ¿no? Seguir a la gente, el de No soy yo iba un poco más orientado a entendernos, sí que tiene muchas herramientas de cambio, Ujú. pero este cuenta como rutas terapéuticas, como cómo se puede llegar del problema a la solución y cuáles algunos de los caminos que yo conozco, que hay otros caminos y se habla también un poquito de otras psicoterapias, ¿m? Y de los distintos sistemas a los que podemos recurrir, ¿no? Pero esta idea de que la ayuda es posible y de que las cosas pueden cambiar y contar, bueno, pues algunas de esas posibilidades, no las únicas, pero algunas de esas posibilidades para hacer esos cambios, ¿no? Sí, y de una manera muy, También, y sí. luego también quería que fuese un libro que las personas que fuesen a empezar terapia de trauma y a lo mejor MDR en concreto, pero yo creo que para todas las terapias orientadas al trauma, pudiesen aprovecharlas bien, porque hay veces que es cierto que empezamos un proceso terapéutico, pero no estamos como situados para aprovecharlo del todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa que para mí es muy importante trabajar con los pacientes, que es todo el tema del autocuidado y la regulación emocional, es algo que si por lo menos lo tienes un poquito en cuenta, lo analizas un poquito y te sitúas, pues permitiéndote sentir las cosas, ¿no? Sin pelearte tanto con lo emocional, la terapia después la vas a aprovechar muchísimo mejor, ¿no? Entonces quería que fuese un libro también para ayudar a las personas que inician ese proceso a sacarle partido. Sí, muy bien. Y creo que lo ha hecho de una manera muy, muy efectiva. Los pacientes lo pueden entender, lo pueden ver. Hay una parte que a mí me gusta mucho recomendar, que es la parte de los autocuidados, que es algo que tú has ayudado también mucho en la terapia MDR de abordar, ¿no? La fase de autocuidados, ¿no? Y que creo que es parte integral para poder pues, dar remisión a los pacientes, ¿no? Claro. Sí, porque podemos trabajar y darle vueltas a las experiencias, pero si no cambia eso, mm, realmente las siguientes cosas que pasen no las vamos a llevar de la mejor manera posible, porque el autocuidado en el fondo es em, estar de nuestro lado, que cuando pasan cosas nosotros no seamos el enemigo también, ¿no? Que estemos mirando por nosotros, tirando de nosotros si hace falta y no machacándonos más de lo que la vida nos machaca, ¿no? Y esto parece sencillito, pero ya sabemos que no lo es, ¿no? Entonces podemos darle vueltas a lo mejor a una experiencia, pero le damos vueltas machacándonos por haber sufrido lo que hemos sufrido, o por no haber hecho lo que no hicimos, o por haber hecho lo que hicimos. Y así realmente las heridas no curan, es como si estuviésemos escarbando en ellas y eso, por ejemplo, sería una terapia de trauma poco productiva, ¿no? Porque sería revolver, escarbar en la herida, pero no ayudar a que las heridas cicatricen, ¿no? Que es lo que realmente necesitamos. Sí, muy bien. Y bueno, ahora justo se acaba de ya publicar tu nuevo libro, que ya este es un libro especializado para Sí. profesionales de la salud mental, que se llama Cuando el cuerpo habla, un abordaje integrador del trastorno conversivo. ¿Por qué elegiste este tema, Ana? Bueno, esto es culpa de Lucía del Río, que es la, Ok. la primera autora, porque ella quería hacer la tesis sobre esto y me pidió que se la codirigiera. Y bueno, es una persona también muy inquieta y Ujú. con la que aprendí muchísimo y nos leímos 50.000 artículos y le dimos un montón de vueltas a esto. Y en todas esas vueltas, que fue un trabajo de varios años, bueno, pues había un montón de material, ¿no? Y de hecho de ese trabajo salió el libro este de MDR y procesamiento emocional, que es el anterior libro que yo había publicado así a nivel técnico, Sí. que es bueno, pues todo el tema de la regulación emocional específicamente aplicado al campo de MDR. Eso ya salió de toda esa revisión.
y de ahí el de lo bueno de tener un mal día y demás. Pero luego nos quedó el trabajo original, que era sobre trastorno conversivo, sobre la regulación emocional en el trastorno conversivo. Y, y Lucía se animó y nos pusimos con ello. ¿Qué es un trastorno conversivo? Un trastorno conversivo es un tipo de cuadro de expresión somática y de origen emocional que tiene síntomas relacionados con lo neurológico. O sea, el hecho de que se separen este tipo de síntomas es porque son mucho más fáciles de confundir. Después de todo, lo psicológico también es en cierto modo neurológico, es decir, está basado en el cerebro, tiene un correlato neurofisiológico, o sea, no es algo que ocurre en el aire, ¿no? Entonces, los problemas conversivos, pues a veces se parecen mucho, pues por ejemplo, son como crisis epilépticas, pero no hay una alteración en el electroencefalograma, como las que vemos en las crisis epilépticas, o es una parálisis, pero es una parálisis que no sigue la ruta de un nervio en concreto, ¿no? O que no es como la parálisis que ocurre cuando te da una trombosis en el cerebro, es otro tipo de parálisis, pero son síntomas muy, muy similares, ¿no? Entonces la diferencia es como más compleja. Y luego, por otro lado, al afectar directamente al sistema nervioso, tiene como una relación más clara y más cercana a lo psiquiátrico y a lo psicológico, ¿no? Entonces, el estudio de los cuadros disociativos empieza con los cuadros conversivos, ¿no? Históricamente, pues Charcot, incluso los autores que han hablado de disociación muchas veces estaban hablando de este tipo de fenómenos, ¿no? Episodios de ceguera, de sordera, ¿no? Este tipo de síntomas. Realmente tienen mucho en común con todo lo somatomorfo, con toda la sintomatología somática de origen emocional. De hecho, en algunas clasificaciones está más metido dentro de ese cuadro que en los trastornos disociativos. Está como un poco en medio de las dos cosas. Que sería como esta especie de narrativa que a veces los pacientes nos dicen de he ido a tantos doctores, me han hecho tantos estudios y nadie encuentra por qué de repente hay días que se me inflama esta parte de mi cabeza, o que dejo de hablar, o que me duele la cabeza, o que, como dices, hay personas que se han perdido la visión, ¿no? Y no hay una explicación médica. ¿Es por ahí? Claro, no hay una explicación médica. Una de las cosas que sí que vimos es que sí que hay alteraciones funcionales en el cerebro, pero no hay alteraciones estructurales, ¿no? Entonces puede haber áreas que están funcionando de más o que están funcionando de menos, como las vemos también en el estrés postraumático, como la vemos también en otras patologías. Pero ya que las pruebas de imagen funcional tampoco están por todas partes, no tenemos una evidencia, y en medicina hemos hecho una deriva bastante problemática, que es que como no nos dé una prueba algo, ya decimos que no hay ninguna base o empezamos a poner en duda la propia enfermedad. Entonces son pacientes que muchas veces pues esto, andan dando vueltas por un montón de sitios y que escuchan esto de esto no es nada, que es una frase bastante difícil de escuchar para alguien que está teniendo una limitación a veces muy seria y muy importante de su vida y de su capacidad de funcionamiento, ¿no? Claro, que le digan, esto solo es emocional, tranquilícese, ¿no? Eso solo es algo nervioso, usted está muy nerviosa, ¿no? Pues eso no ayuda Sí. en nada. No, y además es que es una confusión muy grande entre lo que significa que tenga una causa emocional y que la solución sea decirle que se relaje, ¿no? Porque no tiene nada que ver. Claro, los nudos que hay aquí son bastante más complicados, ¿no? Entonces, bueno, nos parecía un tema en el que lógicamente tenemos que integrar muchas cosas, porque son pacientes que muchas veces los ven en atención primaria o los ven los neurólogos o los ven en urgencias, y en general, y esto yo creo que es culpa de los profesionales de salud mental, que a veces no la hemos tenido nosotros o no hemos sabido transmitir una visión de lo que sí es un trastorno conversivo. Entonces, solo hay una definición de lo que no es. Esto no es una crisis epiléptica, esto no es una ceguera de que hay una lesión en el ojo, pero ¿qué es lo que sí es? Entonces, lo que se transmite es, esto no es nada.
Y no es verdad, ¿no? Necesitamos definir, y la idea del libro era definir lo que sí es, ¿no? Ok. ¿Qué áreas están afectadas? ¿Qué aspectos hay que trabajar? ¿Cómo los podemos trabajar? Y ustedes proponen un abordaje integrador. ¿Cuál sería ese abordaje a este trastorno conversivo? A ver, la idea es que los trastornos conversivos realmente son muy distintos entre sí, muy distintos Ok. en el tipo de síntoma, muy distintos en los niveles de gravedad y muy distintos en las áreas de afectación. Pero hay una serie de áreas que típicamente están más o menos afectadas. Pues, por ejemplo, en la mitad de casos vamos a encontrar una disociación psicológica importante, en la otra mitad La no. mitad. Ok. En un porcentaje importante vamos a encontrar una tendencia a controlar o intentar suprimir la emoción. En otros no, en otros a veces incluso lo contrario, pero en general la regulación emocional va a estar mal. Vamos a encontrar estilos de apego muchas veces disfuncionales. A veces vamos a encontrar factores relacionales o factores de la esfera familiar que van a tener un papel muy importante, o un estilo de personalidad determinado, ¿no? Que no es, como muchas veces se piensa, un estilo de personalidad histriónico. Hay bastantes pacientes que son más bien de perfil obsesivo, ¿no? Rígido, controlador y mucha diversidad, ¿no? Entonces, lo que planteamos en el libro son esas áreas que nosotros tenemos que evaluar, y luego lo que tenemos que decidir con cada paciente es cuáles son las áreas prioritarias, ¿no? Pues a lo mejor en este paciente el foco del trabajo tiene que ser la regulación emocional, porque es un paciente Ok. muy alexitímico, es un paciente muy desconectado, que no tiene disociación del otro tipo, pero que realmente mientras no pueda gestionar emociones o notarlas, percibirlas y manejarlas, aparecerán los síntomas, no va a ser evitable, ¿no? Otros pacientes a lo mejor tienen pues, un nivel de activación muy grande y tenemos que regular esa activación, pues a lo mejor puede ser a través de medicación o puede ser a través de algún tipo de estrategia terapéutica, mm, pero no en todo el mundo es así. Entonces no se puede elaborar, o creemos, ¿no?, que no se puede elaborar un procedimiento en el que encajen todos los pacientes. Ah, Ni siquiera, por ejemplo, el trabajo con MDR, hay pacientes que en la sintomatología empieza de una forma muy marcada a partir de un evento y trabajando con ese evento se puede revertir, y hay otros pacientes que tienen un nivel de desconexión tan grande que no puedes entrar o que incluso no tienen conciencia de cuáles son las circunstancias y las cosas que les han ocurrido que han llevado a que se presenten los síntomas. claro. Entonces me imagino que como en todos los casos, lo más importante aquí va a ser como el entender la fundamentación de cada caso en el trastorno Ujú. conversivo para a partir de ahí pues, crear un plan de tratamiento. ¿Sería así? Sí, sí. Y, y, Son las áreas más o menos que tenemos que evaluar, y después en función de esto, pues priorizamos esta en este paciente y estas dos que también hay que trabajar en ellas, y en este otro, pues a lo mejor tenemos que centrarnos en otros aspectos, ¿no? y viene a mi mente ya no recuerdo si son, bueno, tantas historias que yo escucho acá, pero justo una paciente que justo cuando le estaban haciendo estimulación bilateral, ella empezaba a presentar una inflamación importante en su cara, ¿no? Y eran cuestiones o ataques que ella decía que tenía frecuentemente, no necesariamente en terapia, ¿no? Así que había un día en concreto, en específico, que ella empezaba a sentir como si su cuerpo se hinchara, se hinchara, se hinchara, se hinchara. Tenía que estar un día completo sin hacer nada, y al segundo día eso bajaba y ella podía seguir, retomar su vida normal, ¿no? Justo le decían que los médicos le habían hecho toda clase de pruebas diagnósticas y no encontraban como una causa en concreto. ¿Esto podría ser un candidato al trastorno conversivo? Sí, podría serlo. De todas formas, para que entre en la definición estricta, tiene que haber una afectación funcional de algo Ok, relacionado con el sistema nervioso. Entonces, si ya tiene dificultades de visión o alguna dificultad perceptiva, sí podría ser. Si es simplemente una hinchazón, pues es un síntoma somático, pero los síntomas conversivos son como un grupo más reducido de síntomas somáticos. ok, muy bien. Pues qué interesante. Ya tendrás tú y Lucía que darnos una masterclass sobre trastornos conversivos para poder entender. Yo confieso que es un tema que ignoro, no conocía a profundidad y que hasta ahora que estoy aprendiendo aquí con tu libro, ¿no? ¿Qué sigue, Anabel? ¿Cuál será tu siguiente libro?
Ahora estoy, estoy descansando un poquito. Muy bien. Estoy ayudando a una compañera con una cosa totalmente diferente, pero no lo considero mi libro, es más bien el suyo. Y bueno, por ahora no tengo nada en marcha y bueno, ideas siempre tengo muchas, pero no nada que vaya a empezar en los próximos Nada en meses. concreto. Ok, pues bueno, es bueno descansar, ¿no? Muy Sí, bueno sí. tomar pausas para ver ahora de qué uno tiene que hablar y decir. Yo les voy a decir que justo en la descripción de este video de YouTube, si lo está viendo en YouTube o en Spotify, en la descripción usted va a encontrar las ligas a las distintas librerías que existen para poder adquirir estos libros, ya sea que nosotros recomendamos Amazon, pues porque acá en América es mucho más fácil conseguirlo, en cualquier país de Latinoamérica que usted esté viéndonos o escuchándonos. Y también le voy a recomendar que siga el Instagram de Anabel González, que también se lo vamos a poner aquí abajito, porque Anabel constantemente está muy preocupada y ocupada de divulgar, de difundir, de crear conversaciones, de compartir. ¿Es así, Anabel? Así es. Y justo ahí me enteré yo que ahora eres presidenta de MDR España, ¿es correcto? Sí, ¿Qué, sí. qué es lo que estás haciendo ahora como presidente de MDR España? ¿Hacia dónde te gustaría impulsar el MDR? Bueno, estamos de momento asentándonos y aterrizando porque Ujú, todo esto es de este verano. Yo ya he trabajado con la asociación muchos años y bueno, pues queremos transmitir un poco esta idea que ya se ha venido haciendo anteriormente, pero creemos que todavía hay mucho trabajo que hacer de la base científica que tiene MDR, que muchas veces quizás porque hay informaciones muy poco fundamentadas o gente que lo utiliza de un modo pues poco estructurado, ujú. pues hay como una falta de comprensión de lo que realmente puede aportar, ¿no? Pues de los estudios de investigación que hay, de las indicaciones que puede tener. Y también me parecería muy importante poderlo hacer llegar a determinados grupos en los que no está muy implantado, pero que son poblaciones de alto nivel de traumatización, pues en equipos que trabajan con menores, con refugiados, con personas que están en situaciones graves y que a lo mejor no les resulta pues tan asequible esta formación y bueno, no sé, le estamos dando una vuelta a ver qué podemos hacer para facilitarlo un poco, ¿no? Sí, yo creo que ese es un tema fundamental porque acá en México nuestro instituto justo empezó dando entrenamientos a profesionales de salud mental que trabajaban en los sistemas de protección de niñez, ¿no? Con los niños, niñas y adolescentes que no tienen papás, que no tienen cuidados parentales y que son los que más necesitaban esta herramienta y nos dábamos cuenta cómo los profesionales pues eh, aun cuando nosotros se las facilitábamos, ¿no? Donábamos, dábamos muchas becas de entrenamientos de MDR, pues la adopción era muy baja, ¿no? Y la necesidad de un entrenamiento tan amplio que es un niño con ya una traumatización severa, ¿no? ¿Cómo pudiera ayudarse ahí? ¿Cómo pudiera ayudarse ahí? ¿Qué es lo que tú ves? Bueno, yo creo que el facilitar la formación, ¿no? Estamos intentando pues eso, abaratar las formaciones en lo posible para que sean más asequibles. Yo creo que la formación es básica, ¿no? En este tipo de contextos yo creo que están cambiando las cosas, ¿no? Que cada vez hay más profesionales interesados por la perspectiva de trauma y si empieza a haber en los equipos y en los grupos personas como con una mirada que vaya un poquito más allá de la conducta, que sean capaces de ver pues, al niño o al usuario o al paciente pues, de esta forma pues, un poquito más completa y más profunda, yo creo que eso ya es un cambio. Aunque no todo el mundo se entrene en MDR o aunque no se pueda trabajar en todas partes desde este punto de vista, no sé, creo que todas las terapias que trabajan en esta línea tienen también una serie de fines comunes en las que creo que todos tenemos que aportar, ¿no? Así es. Pues te agradezco mucho, no quiero quitarte más el tiempo, Anabel, te dejo con una última pregunta. ¿Cuál para ti es el futuro del MDR? ¿Cómo ves tú el futuro del MDR, no sé, en unos 20, 30 años? Bueno, yo creo que habrá ensayado, ¿no? Su aplicación y sobre todo su diversificación, ¿no? Porque necesitamos adaptar
muchas cosas a poblaciones muy diversas, ¿no? Y yo creo que será algo pues, más conocido, más utilizado. ¿M? Y confío en que tengamos pues esto, una base ya muchísimo más amplia para poderlo aplicar y conocer también pues, sus limitaciones, que como todo, lógicamente las ha de tener, ¿no? Ahora estamos, yo creo que empezando, despegando, creciendo, aprendiendo. Lo que sí que espero es que dentro de, no sé, 20 o 30 años no nos creamos ya que lo sabemos todo. Eso es lo que espero que ocurra, ¿no? Porque en ocasiones cuando algo es nuevo y está empezando es todo un descubrimiento, pero llega un momento que se convierte en una conserva cultural, ¿no? Y Claro. acabamos pensando que ya está todo dicho y que es así, ¿no? Bueno, la ciencia pasa a veces un poco por estas etapas, pero bueno, espero que se nos conserve la curiosidad y las ganas de aprender y un poquito el espíritu crítico, ¿no? De analizar lo que hacemos, ¿no? Así es. Pues muchas gracias, querida Anabel. Gracias por haber estado aquí con nosotros en esta emisión de este episodio del podcast Aliviando un Sufrimiento Humano. ¿Algo más que quisieras agregar? ¿No? Yo creo que ya hemos arreglado el mundo en buena medida. Exacto. Muchas gracias. Gracias por la conversación. Te mandamos un enorme abrazo hasta España y muchas gracias a todos ustedes que nos estuvieron escuchando o viendo en este podcast de Aliviando el Sufrimiento Humano. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.